Análisis sociolingüístico de hablantes pertenecientes a diferentes zonas dialectales. ¿Cuál es el propósito de este análisis? El propósito es exponer las características y las diferencias del habla de una zona costera interna colombiana y una zona costera ecuatoriana. Nuestro primer informante es Jorge Guaño, que reside en la ciudad de Guayaquil, de Ecuador. A ver, Nicole, estas preguntas me dijiste y son las siguientes. A ver, ¿cómo describirías un día típico en tu vida? Desde que te levantas hasta que te acuestas. Bueno, desde que me levanto hasta que me acuesto. Últimamente mis días han sido un poco más preocupados, por así decirlo. Bueno, no más, ocupadas, perdón. Ocupadas porque, bueno, desde que me levanto a las 1:30 de la mañana. Tengo que trabajar hasta las 6 de la mañana y después termino de trabajar, llego a mi casa, me hago mi desayuno y me voy a estudiar. Y después de acabar de estudiar, tengo que ir a unas prácticas de conducción que estoy haciendo y eso también me lleva, más tiempo en la calle. Así que, por así decirlo, paso más tiempo en la calle. Después de hacer ese curso de conducción, cuando me toque entrenar, voy a entrenar y si no, regreso a mi casa y más de noche voy al trabajo, descanso allá y ese es un día normal para mí últimamente. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué costumbres o tradiciones de tu ciudad o de tu familia te parecen más importantes y por qué? Bueno, de mi ciudad no soy tan vivo en esa parte, no veo mucho de mi ciudad, pero de mi familia pues destacaría lo que es algo muy cultural para nosotros. Bueno, es el trabajar. A mí más de cultura, también he visto que normal trabajan, pero la diferencia es que cada quien trabaja a su ritmo, otros de más, otros menos, otros pocos. Eso destacaría, ¿no? Las costumbres y tradiciones de mi familia, porque sinceramente no sabría responderte con certeza. Por lo menos eso es lo que a mí más trabaja y ese es el punto, no caerse, ya tú me entiendes ya. Pues si tuvieras, la siguiente pregunta, si tuvieras que contarle a alguien que nunca ha estado en el Ecuador cómo es tu país y qué lugares visitar, qué comidas probar y cómo es la gente, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Primero, voy a ser sincero, el Ecuador ahorita está peligroso, demasiado peligroso. Obviamente cabe recalcar que hay ciertas zonas que son muy visajes, muy peligrosas. Es preferible evitarlas. Como viene siendo la entrada de la 8, Florida, donde yo vivo, o el centro de la ciudad de Guayaquil, que es del Ecuador. Pero asimismo, en cierta parte de la zona de Guayaquil hay un lugar que se llama 9 de octubre y ese lugar sí es súper seguro porque por ahí estudio y sí es seguro en ciertas zonas. Pero más que todo ahorita está muy peligroso por este tipo de cosas, de bandas delictivas. Pero ¿qué lugares le recomendaría que visite? La 9 de octubre, el Malecón 2000, la biblioteca de la Universidad de las Artes, hermosa, y también el Cerro Santana, que ahí está un faro hermosísimo, tiene una vista hermosa. Eso le recomendaría que viniera y conociera. Y comidas, algo que pruebe, el yapingacho, el encebollado, qué rico. Y también el bolón con bistec de carne y un huevito frito. Qué bestia, qué rico. Yo le recomendaría eso. Que el encebollado y el yapingacho son platos típicos de la costa ecuatoriana. Pero sí, le recomendaría eso. Y eso es todo. En nuestro informante anterior, que es ecuatoriano, se puede escuchar una elisión de la fricativa alveolar sorda, como se logró escuchar en los casos de el, que hace referencia a es el, costumbres, que hace referencia a costumbres, mag, que hace referencia a más. También se puede escuchar una omisión aféresis de las primeras letras de cierta palabra, que es ceramente, que hace referencia a sinceramente.
También él emplea una sinalefa en la expresión las artes. Él dice las artes, o sea, une dos palabras uniendo las sílabas. Este informante emplea el tuteo para referirse a los demás. Y como léxico nuevo tenemos el yapingacho, que es un plato típico de Ecuador, que es como una tortilla. Como nuestros segundos informantes tenemos a Edgar y Héctor de la ciudad de Valledupar. Hola, aquí nosotros somos de la ciudad de Valledupar. Las costumbres más importantes de la ciudad son esperar siempre al final del mes de abril el Festival Vallenato, que es la fiesta tradicional y más importante de Colombia. Otra costumbre importante es siempre para la Semana Santa, la procesión al Santo Ecce-Homo. Se le hacen muchas promesas. Hay gente que la camina de espalda, hay gente que va de rodillas y así sucesivamente. También tenemos la costumbre de los domingos siempre llegar al monumento, hacerle ofrendas a nuestro santo patrono. Otra costumbre muy importante es que siempre los domingos la mayoría de gente de la ciudad se va a hacer el sancocho de ollas allá al río Guatapurí. Amigo, coméntele aquí cómo son los saludos aquí de la ciudad. Bueno, te comento, nuestros saludos en la ciudad de Valledupar se saluda uno normalmente. Hey, compa, ¿y qué, manito? ¿Cómo está la vaina? Yo, compa, ¿cómo está? Hola, mami, ¿cómo te va? Esos son nuestros saludos en la ciudad de Valledupar. También importante las expresiones que utilizamos nosotros, por lo menos hay muchas partes que dicen que se van de fiesta, nosotros no vamos de farra, de rumba, sabroso, chévere. Manito, ¿qué tiene para ti? No, me de farra, me de rumba, ¿sabes cómo es? En el video podemos ver que en el dialecto de Valledupar se aspira a la fricativa alveolar sorda, cuando ésta se encuentra al final de la sílaba, es decir, que se realiza un apócope. Este lo podemos evidenciar en palabras como las costumbres, caminar de espaldas, los saludos, las expresiones, aunque también podemos notar una síncopa del mismo fonema cuando este se encuentra en una posición intervocálica. Y este lo vemos en palabras como nuestro o está. Y también podemos notar un apócope de la oclusiva dental sonora en palabras como ciudad, pronunciándolas como ciudad. Ambos dialectos, tanto el ecuatoriano como el costeño colombiano, presentan características similares, pero también tienen ciertas diferencias que son muy notorias, sobre todo en la fonética. En ambos dialectos las vocales tienden a ser claras y bien definidas en una reducción significativa. Sin embargo, en el habla costeña colombiana a menudo hay una ligera ditongación o alargamiento de las vocales en ciertas posiciones, especialmente sílabas tónicas, mientras que en el habla ecuatoriana las vocales mantienen una duración mucho más constante. Una de las diferencias más notables es la realización de la fricativa alveolar sorda. En el habla ecuatoriana el sonido es generalmente mantenido y pronunciado claramente, incluso en la posición final de sílaba o palabra. En el habla costeña colombiana, normalmente en posición final de la sílaba o la palabra a menudo se aspira transformándose en una fricativa glotal sorda. Sin embargo, en el ejemplo de nuestro informante ecuatoriano podemos ver que hay una influencia del dialecto costeño. ¿Por qué? Porque él no dice las costumbres, él no hace un uso, digamos que correcto, de la fricativa alveolar sorda. Él lo que hace es cambiarla por la fricativa glotal sorda. No dice las costumbres, dice las costumbres.